Entonces, para poder entender un poquito sobre qué es lo que va pasando, digamos, y el por qué podemos ver que en algunas cosas disminuye y otras se aumentan, tenemos que entender primeramente cómo es que funcionan los receptores de cada uno, digamos, y en sí qué es lo que hace como el medicamento como tal. Entonces, primero podemos hablar del propofol. Entonces, lo que normalmente hace el propofol, digamos, el vamos a ver, como la función que hace, él es que él está categorizado O como sea, un ¿qué significa que algo sea hipnótico? Que como que lo tranquiliza a uno. O sea, como ¿Qué que te hace significa que sea un sentirte relax, hipnótico? O sea, que él va a como para mantener, dormirte. primero induce y mantiene la Entonces, anestesia. Entonces él va a como para que usted inducir no, o sea, aquí y quitas él dolor, va a pero aquí lo que mantener haces es como que usted ya la realmente se anestesia, sienta tranquilo, que todo se relaje como tal. ¿ok? Contextualizar. Entonces, para que no Nosotros, sintamos digamos, cositas, o sea, no sintamos la operación como tal y en no el dolemos. cuerpo tenemos unos receptores. Entonces, Entonces, el ¿quién? O sea, receptor que nosotros tenemos vamos se a decirlo llama, que es como una es como pelotita así, negra. hace, Esa es la es una molécula como molécula. tal. El Él propofol, se llama GABA, o sea, su se receptor llama o a GABA quien le A. gusta El GABA es un interactuar es un receptor receptor que que se llama él receptor naturalmente va a permitir la entrada GABA. del olor. Y se acuerda que yo Así se para llama. pasar información El receptor GABA que lo que va a ocupo hacer es que que va a las recibir cosas se dos moléculas de despolaricen, GABA ¿verdad? y Ujú. eso como tal, Entonces, si si no se no despolariza, lo despolariza, que no va hay a información. permitir, Entonces, imagínense que la GABA A entonces lo es que hace la es entrada introducir de un montón calcio. de cloro. Entonces, estoy Ahora, introduciendo un montón antes de de seguir, yo efectos necesito que negativos. entendamos una O sea, cosa. ya Es el un, receptor por como sí nada mismo más una tiene breve un traspaso introducción. de Para información. que de una Porque estoy metiendo neurona muchas cosas negativas. Y recuérdese a que otra cuando yo neurona, quería pasar información, tenía que más bien despolarizar. O sea, si esos son algo los se hace neuronas, negativo, no para pasa que de información. una Si, neurona si uno algo se a hace una neurona positivo, si 2 pasa pase información. toda esta Que entre corriente mucho eléctrica dolor. como tal, Entonces, necesitamos que adentro se entonces entrar mucho despolarice. cloro y corriente, ¿Qué entonces la significa que información despolarice? Que técnicamente se no haga va muy a pasar, sino positiva. Cuando la neurona se hace hay positiva un y receptor que libera puede ciertas activar pelotitas que se y hay llaman otros receptores que neurotransmisores y esos neurotransmisores se pegan este es un a la receptor capita de que la nos otra ayuda a y eso va a permitir este es otro entonces que receptor que nos ayuda a toda bloquear. esta membrana se Cuando yo despolarice. este Mientras se vaya receptor, despolarizando, entonces se va moviendo la información. entonces todo Entonces, esto ¿qué esté nos negativo. interesa? Si Es que ya está sea negativo, en la célula como entonces tal, no va a adentro pasar haya material información. positivo, porque si hay material positivo Yo, por significa que ejemplo, la cuando información ya sea pan, avanza. entonces todo lo que termina en pan, que son Bueno, avanza. Así. benzodiazepinas. Entonces, ¿qué nos interesa? Que Sí, adentro de eso la sí. célula, Bueno, entre cositas positivas. ¿Cmo lo hacemos? A través de receptores. Los receptores son como unas canalitas que cuando viene la pelotita la y se pega, benzodiazepina, él se abre y puede tanto entrar como salir material. Puede entrar cosas positivas, que esas cosas positivas cuando entran dentro de la célula lo hacen más positivo. O esas cosas positivas incluso pueden salir. Ahora, imaginemos entonces qué pasa si en la célula salen cosas positivas. Si las cosas positivas salen fuera de la célula o de la neurona, ¿qué va a pasar? Que adentro entonces solo queda material negativo. Entonces, ¿qué pasa si solo queda material positivo, negativo? La información no avanza. Entonces, si algo es negativo, la info no avanza. Si el adentro de la célula algo es positivo, la información va a avanzar. Ahora, ¿cómo hago? Vuelvo y repito, ¿cómo hago que una célula sea positiva o negativa? Ya sea sacando lo positivo, ¿verdad? Si saco lo positivo, aquí se queda todo lo negativo o incluso puedo meter cosas positivas para que la célula se haga más positiva. O incluso una tercera forma es que yo empiece a meter puras cosas negativas. ¿Sí? La cosa es que hay un juego de electrolitos aquí, tanto cosas positivas como negativas que hacen eso, pero lo que me interesa es que entiendan estas cositas. Es, si la célula es positiva,
significa que avanza. Nosotros cuando algo se hace positivo le llamamos despolarización. Eso es nuestro lenguaje en la parte médica. Cuando algo, una célula se despolariza, significa que se hace positiva. Si algo, en cambio, se hiperpolariza, significa que la célula se volvió negativa y por ende la información no pasa. ¿Quedamos claros como en esta partecita? ¿O hay algo que como que no comprendamos? Por mi parte, todo claro hasta ahora. Dila vos, ¿qué tal? Ok. Entonces, quedémonos con eso, que necesitamos que la célula se ponga positiva, ¿cierto? Pero, ¿qué va a pasar con este receptor? Recordemos que el receptor es una canasta que está en la célula. Entonces, veámoslo así. Ven, esta es la esto es la membrana. Esto que ustedes ven aquí se llama membrana, es lo que básicamente envuelve toda la célula. Entonces, aquí tenemos una célula, incluso puede ser hasta propiamente una neurona. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente, el propofol, ¿se acuerdan que quedamos que era una molécula negra? Entonces, lo que hace es que a él le encanta ir a los receptores GABA. ¿Qué hacen los receptores GABA? Bueno, ellos, digamos, sin dejar, olvidemos un toque el propofol. Quiero que solo entendamos qué hace ese receptor que estamos viendo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente lo que va a ocurrir es que estas moléculas GABA, que son estas de aquí verdecitas, estas moléculas GABA, cuando ellas se unen, lo que hacen es que abren este túnel, que es un receptor. Eso va a permitir la entrada de lo que nosotros conocemos como cloro. El cloruro, mejor dicho, porque ya está en versión negativa, el ion como tal, que es un anión en realidad. Entonces, el cloruro, entonces, digamos, es una puerta. La puerta solo se está tapada. La puerta solo se va a abrir cuando las dos llaves que son GABA se unen. Entonces, viene GABA y se une acá. Viene GABA y se une acá. Cuando hace eso, hace que la puerta se abra. Eso va a permitir que entonces el cloruro entonces vean, chiquillos, que estoy metiendo mucho cloruro, que es material negativo a la célula. Y se acuerdan que yo les dije que si la célula está como tal negativa, ¿verdad? Significa que se hiperpolarizó. ¿Qué significa eso? Que se puso muy negativa. Ahora, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer que entonces la información no avance. No avanza la info. O sea, como que lo que sea que tenía que de un lugar del cuerpo al otro, incluso para hasta llegar al cerebro, la información no llegó al cerebro y no mandó lo que quería que se hiciera. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, el receptor GABA, aparte de lo que usualmente vemos acá, tiene unas moleculitas que estoy dibujando aquí en rosado, en esta parte, que normalmente pueden venir otros medicamentos como el propofol o incluso las benzodiazepinas, que cuando se unen aquí es como una llavecita extra, que esa llavecita extra potencia lo que hace que GABA. O sea, GABA más un medicamento potencia la entrada de cloruro. O sea, si yo pongo GABA más el propofol, por ejemplo, son dos llaves muy potentes que permiten que la puerta se abra y meta un montón de cloruro. Cuando yo meto ese montón de cloruro, estoy haciendo la célula muy negativa. ¿Qué implica eso? Que la estoy hiperpolarizando y por ende la información no avanzó. O sea, cuando metemos cloro,
O sea, en este caso, un ion negativo, eso va a hacer que entonces toda la información se pare, o sea, no va a avanzar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si había dolor, por ejemplo, y teníamos que pasarlo de una neurona a otra neurona, y con el cloro esta información ya no pasó. Entonces, si aquí sentíamos dolor, la información no pasó y al cerebro, el cerebro piensa que no hay dolor. ¿Por qué? Porque si aquí sentíamos dolor porque algo nos dañó aquí, pero como con este receptor paramos toda información, el cerebro nunca va a recibir la información de que nos dolía. Entonces, por ende, aunque esa zona del cuerpo le duela, entre neurona y neurona se paralizaron. Entonces, ¿qué va a hacer? Que si se paralizó, pese a que usted me está metiendo un cuchillo en la mano y me lo está clavando, la información de mi mano al cerebro solo pasa a través de neuronas. Y yo con este receptor como tal, que para todo está haciendo que toda esta transmisión de información de donde usted me está cuchillando hasta mi cerebro nunca llegó. Por ende, aunque usted me esté cuchillando la mano, en mi cerebro no lo va a sentir. Por eso es que cuando nosotros tenemos propofol, que ya voy a explicar cómo funciona, como tal, o ya sea GABA, aunque usted me esté cuchillando, yo no voy a sentir nada, pese a que sigue en esa zona, a él le está doliendo. Ahora, volviendo al propofol, ¿cómo funciona este propofol como tal en este receptor? Pues se acuerdan que yo les dije que era una GABA más un medicamento que eran dos super llaves, son dos super llaves que potencian. Entonces, el paso 1 va a ser que primero GABA se una. Listo, GABA se unió aquí porque ocupamos dos GABAs. Y aquí está la segunda GABA. ¿Cuál va a ser el tercer paso? El tercer paso va a ser que el propofol, que era nuestra molécula negra, se una aquí, a la subunidad alfa, que es de nuestro interés. Entonces, metimos una llave GABA, otra segunda llave, una llave GABA, más otra segunda llave GABA, más la tercera llave que va a ser el propofol, pero igual pueden ser otros medicamentos que va a ser, claro, superactivar que este receptor. Entonces va a hacer que entre un montón de calcio. Entonces, cuando yo tengo GABA más propofol, aunque el doctor te esté abriendo el pecho, por más que en la zona del pecho le esté doliendo, a su cerebro nunca le va a llegar esa información de que te están abriendo como tal. Entonces, ¿por qué? Porque usted se duerme. Usted como tal, porque habíamos dicho que era hipnótico, en este caso estaba hablando de dolor, pero ahí me disculpan, eran básicamente un hipnótico, o sea, vamos a dormir todo. Entonces, básicamente, sea lo que sea que esté pasando aquí, a su cerebro se desconectó. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy metiendo cloruro, estoy tachando todo el proceso de que llegue la información. Entonces, por eso es que usted se duerme. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Entendimos un poquito, quieren que, como tal, que me devuelva. Sí, para mí también. Muchas gracias. Ok, entonces entendamos que aunque uno le esté sacándole el corazón, a su cerebro no va a recibir la información, porque la única que usted se da cuenta si algo pasa o no es la información que llega hasta su cerebro. ¿Ok? Entonces, vean lo que esto es como un teléfono chocho. O sea, si empezamos a dormir a todas las personas que van pasando la información hasta el cerebro, nunca va a llegar la información al cerebro y por ende el mensaje de que me está doliendo algo nunca va a llegar. Entonces, vamos a ver cómo es que el propofol, cuando se une acá en esta parte junto a los GABAs que hacían que entrara mucho cloro y por ende desactivara todo el paso de información, porque es que vemos que hacen como todas estas cositas. Entonces, por ejemplo, el propofol
¿Qué va a hacer? Dice, por ejemplo, tenemos el índice bispectral. Creo que el índice bispectral es como qué tan consciente usted está, si no me equivoco. Vamos a ver. Bispectral. Dice que, es el índice bispectral es un sistema no invasivo de monitorización neurofisiológico para medir el nivel de sedación y conciencia. Entonces, di claramente, chiquillos, porque el nivel de, o sea, esto, o sea, el índice bispectral analiza el nivel de conciencia que tenga usted, lo escribí mal, conciencia y qué tan sedado está usted. Entonces, di chiquillos, si vemos aquí que de repente yo cuando meto el propofol y lo meto aquí en la tercera llave y hago que todo esto entre un montón de cloro y ya la información no pasa, y entonces estoy haciendo como tal que toda la información no, no avance, di claramente el índice bispectral va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Ahora, ¿por qué es que va a bajar? Y claramente va a bajar porque cada vez no hay información que esté llegando al cerebro. Si yo normalmente, ya sea porque estoy en una sala de operación y estoy nerviosa y toda la situación, pero como yo te estoy dando propofol, el propofol está inactivando toda información que va a llegar al cerebro. Entonces, voy un toque. Ok, ay, disculpen. Entonces, piénselo así, chiquillos. El propofol un, es una pelotita más que cuando se une a esta canasta del receptor GABA, ya no hay información. Estoy desactivando este paso de información. Entonces, yo le estoy diciendo a usted en una primera instancia, vea, usted está en una sala de operaciones, esté nervioso, esté activo, pero yo te estoy dando propofol. Y esa información que está llegando a su cuerpo de que vea, está en una sala de operación, póngase nervioso, no está llegando. O sea, cada vez estoy desactivando toda información que va a llegar al cerebro. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer el cerebro? A apagarse. Entonces, claramente el nivel de conciencia se va a disminuir porque yo estoy apagando toda señal que va a llegar al cerebro y claramente estoy cada vez más sedado. Si estoy cada vez más sedado, el nivel de conciencia baja y por eso es que el índice bispectral empieza a disminuir. ¿Qué tal estamos ahí? Hasta ahora todo bien, y sí tiene sentido, claro, que el índice espectral baje, claro. Ok, ok, ok. Sí, hasta ahora todo bien, muchas gracias. Ok, ahora vamos a entender por qué la PAM, que es la presión arterial media, y el gasto cardíaco, que se llama como GC, pero en inglés se llama cardiac output. Entonces, cardiac output es, perdón. Entonces, ¿por qué es que disminuye? Entonces, veámoslo así. Yo, vamos a ver algo. Ok, entonces, ¿qué va a pasar acá? Chiquillos, veámoslo así. Para ver la presión arterial, primero tenemos que entender que la presión arterial la manejamos en las venitas. Las venitas son conductos en nuestro cuerpo que pasa sangre, ¿ok? Entonces, siempre va a pasar sangre. Yo digo que tengo una presión, imagínense como la presión, la olla de presión de los frijoles o si esto fuera, por ejemplo, incluso una manguera. Cuando ustedes apretan la manguera, ¿cómo sale el agua? ¿Con más o menos presión? Con menos presión, ¿Con qué? con menos presión. No, cuando usted, digamos, quiere como, a ver, yo sé que tira tal vez menos agua, pero si usted quiere como hacer el chorro más potente, usted a veces aprieta la manguera o el conducto como tal. Ah, ok, ok, ya entendí, claro. Digamos, entonces Ok. usted aprieta la manguera, ¿qué va a hacer? Que el chorro salga como más violento, un poquito. Entonces, algo así va a pasar entonces para que me entiendan en una primera instancia, y es que si yo aumento la presión, estoy haciendo, entonces estoy que apretando la venita, o sea, vamos a pasarlo a verse como así.
en vez de así de grande. ¿Por qué? Porque hay mucha presión ejerciéndose en los músculos vasculares, que son los músculos de las venas y arterias. Entonces, por mecanismos, cuando yo aumento presión, la vena se hace como que más chiquita. Entonces, esto es aumento de presión, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo más bien le quito esa fuerza que estoy ejerciendo sobre estas paredes de aquí? Entonces, si yo quito eso, podemos hacer que la vena se haga más grande. Cuando hacemos eso, aquí se va a llamar vasodilatación. Vamos comprendiendo primeramente cómo funcionan las venitas. Ok, Okey, sí, hasta ahora sí. O sea, entonces, entre más presión haya sobre la vena, más sí, más comprimido está. comprimida. Ujú. Okey, pero entonces, digamos, okey, okey, sí, no, sí, sí, listo, listo, okey. Entonces, más presión es como si usted aplastaran una lata. Si ustedes les hacen mucha fuerza a la lata, ¿cómo se hace la lata? Toda doblada. Es lo mismo que pasaría en una vena. Si usted ejerce presión y agarra esa vena y le ejerce fuerza, estás ejerciendo presión. Por ende, entonces la vena se haría más chiquita, la lata de coca se haría más chiquita, lo mismo va a pasar. ¿Qué pasa si usted relaja la mano y no presiona tanto la lata? La lata puede que se quede así como está, gordita, estable como tal. Entonces, lo mismo va a pasar. Digamos que eso es lo que va a ocurrir en sí en una vena. El tamaño de la vena puede ser algo así como, vamos a tratar de que sea como la mitad de lo que son entre estas dos. Entonces, aquí está chiquita porque ejercí mucha presión, pero ella normalmente es así. Pero si yo a ella, o sea, ella tiene, digamos, aquí tal vez una presión, ¿qué puede ser? Una presión de 3. Pero si a esta yo le ejerzo una presión de 7, di claramente la vena se va a hacer más chiquita. Pero si esta que tenía una presión de 3 ahora tiene una presión de 1, tiene menos presión este vaso, o sea, la manguerita. Por ende, la manguerita, si ya no tengo a alguien que me esté ejerciendo una presión normal, ¿qué va a hacer? Se va a agrandar, ¿ok? Es un tejido que se puede tanto ampliar como hacer chiquitito. Depende de la presión que yo le estoy poniendo. O sea, yo le estoy poniendo una presión de 3, entonces imagínense si yo aumento la presión a 8. Estoy aumentando la fuerza con la que yo estoy comprimiendo esa venita. Entonces, si aumento la presión, ¿verdad? Hago la venita más chiquita. ¿Qué pasa si le pongo una presión de 1? Claramente ya no hay tanta presión y por ende él se puede vasodilatar. Vasodilatar significa que se dilata, o sea, que se hace grandecito. ¿Ok? Entonces, una vez con eso, veamos otra vez qué hacía el propofol. El propofol no mandaba, o sea, hacía que no mandara nada de información. Entonces, imagínense que el cuerpo está programado para que siempre haya una presión de 3, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo aplico el propofol? Con el propofol yo le estoy diciendo, ya no hay información que le esté llegando al cerebro y que le diga a todas las venitas usted le va a poner una presión de 3. Ya no existe, porque la información, como vimos con el propofol, no se envía al cerebro. Entonces, si yo ya no tengo información que le esté diciendo a cada rato, aplique 3 presiones, pero recuerden que aquí ya no pasa la información. Entonces, él se le olvida que tiene que hacer una presión de 3. Entonces, si se le olvida, ya no va a aplicar presión. ¿Y qué va a generar entonces? Vasodilatación, porque yo ya no le estoy diciendo a usted, apriete esa vena. A mí ya se me olvidó, o sea, a mí se me olvidó la tarea de que tengo que estar constantemente haciendo una presión de 3. Como el propofol, deja que usted se duerma, que usted ya deje de pensar en nada, o sea, usted básicamente lo anestesiaron, lo sedaron, usted queda como tonto. Lo mismo pasa con el cerebro y él es un jefe que tiene que estar diciéndole a todo mundo qué hacer.
Entonces, aquí lo que está pasando es que yo, como yo ya no le envío información de siempre haga 3 presiones, ya esta información no existe. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no hay nadie quien le esté ejerciendo presión a ese vaso. Si ese vasito, ese cablecito, esa manguera ya no recibe esa presión normal, ¿qué va a hacer por ende él? Relajarse. Entonces se va a hacer vasodilatar porque ya no existe esa presión normal y por ende entonces si ya no existe esa presión, la presión arterial disminuye. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Me entendieron o no? ¿Qué tal? Sí, para mí también. Ok. ¿Sí entendieron por qué se genera vasodilatación? ¿Verdad? Porque ya no hay información que le esté diciendo presione ese vaso. Como ya no hay quien presione, entonces, ¿qué va a hacer la venita? Relajarse. Y si se relaja, se agranda. Y si se agranda, entonces ya es como una olla de presión que usted ya abrió la tapa, ya no existe presión adentro. Entonces, por ende, se hace grande. Y si se hace grande, ya no hay presión. Entonces, por eso es que la presión disminuye. Ahora, porque es que podemos ver que el gasto cardíaco también disminuye. El gasto cardíaco es algo muy interesante y lo que ocurre es que gasto cardíaco es una fórmula que dice que gasto cardíaco es volumen sistólico, que ahorita les explico qué es, por frecuencia cardíaca. Tengamos eso presente. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa volumen sistólico es el volumen de sangre que expulsa el corazón, que expulsa, o sea, que envía a todo su cuerpo, porque el corazoncito aprieta y luego el corazoncito que se relaja, es como una bombita. Entonces, cuando él expulsa esta sangre, ¿verdad? Al resto del cuerpo se le llama volumen sistólico. ¿Ok? Entonces él por un momento se llena de sangre y en el momento en que se llena de sangre y lo expulsa al resto del cuerpo, ese volumen se llama volumen sistólico. ¿Me doy a entender ahí? O sea, él se llena. Ajá, entonces tenemos que pensarlo así. El corazoncito está chiquito, pero de repente va a llegar sangre. Cuando llega sangre, el corazoncito se llena, se hace grande, ¿ven? Se llena de sangre, se hace más grande. Entonces, de repente, el corazoncito tiene que expulsar esta sangre porque por aquí vino la sangre que ya está, le dicen como sangre sucia. Pues veámoslo así. Por un momento tenemos un corazoncito normal. Viene la sangre, que es la que nosotros decimos que es sangre sucia normalmente, pero es simplemente sangre que ya no está oxigenada. Porque la sangre, el corazón, cuando expulsa, lo pasa por el pulmón, ahí agarra todo el oxígeno y lo lleva a todas las células. Entonces, digamos, cuando que la sangre se devuelve al corazón es porque ya la sangre no tiene oxígeno, o sea, está sucia, hay que volverla a llenar de oxígeno. Entonces, aquí está devolviéndose la sangre que no está tan buena, que no podemos utilizar. Viene y entra el corazoncito. Entonces, ven que ya entró el corazoncito. ¿Qué va a pasar ahora con el corazoncito? Se llena de sangre. Listo, aquí tengo la sangre que tenemos que volver a tirar para que se llene de oxígeno. ¿Cómo lo hace? Él va y se contrae. Él genera así como que aplastamos el corazón, aplastamos una de esas bolitas de estrés que usted a cada rato estruja. Lo mismo va a pasar con el corazón, lo vamos a estrujar. Cuando lo estrujamos, él tiene una valvulita por aquí donde tira otra vez esa sangre al resto del cuerpo para que aquí se vayan los pulmoncitos. Entonces, este volumen que él exprime del corazoncito, como cuando estamos sacándole el juguito a una fruta, algo así es. El volumen que sale al exprimir ese corazón se le llama volumen sistólico. O sea, es el volumen de cuando el corazón se contrajo para poder sacar toda esa sangre para llevarla al cuerpo otra vez. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, hasta ahora todo bien. Ok.
¿Qué es frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es que tantas veces yo relajo, me lleno de sangre y me vuelvo a hacer chiquito porque expulsé la sangre. O sea, como ese proceso. Entonces, la frecuencia cardíaca es que tanto yo hago todo ese proceso una vez, pero él lo hace muy rápido, por segundos. Entonces, eso es frecuencia cardíaca. Las veces en que el corazoncito late, o sea, se relaja y se contrae para llevar sangre al cuerpo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decimos que el gasto cardíaco disminuye? Di claro, yo le estoy diciendo al cuerpo, cuando yo pongo Propofol, yo relajo a todo mundo, relajo no solo a su cerebro. Si yo ya relajé a su cerebro, porque se acuerdan que disminuye el índice bispectral, o sea, yo estoy noqueando al cerebro y le estoy diciendo a usted, relájese, chile. Si entonces ya no hay cerebro que controle que controle todo, por eso es que la presión bajada, ¿se acuerdan? Porque ya no tengo quien me maneje esa presión. Pues lo mismo va a pasar con el corazoncito. Yo ya no tengo a quien le diga, corazoncito, trabaje un montón y póngale. Por ende, la frecuencia cardíaca baja, el volumen sistólico baja y como ya no tengo quien me haga este brete y que ya no expulse tanta sangre, el gasto cardíaco, por ende, disminuye porque yo estoy relajando a todo el cuerpo. Ya el cerebro no le dice al corazoncito, aumenta la frecuencia cardíaca para que se relaje y se contraiga muchas veces y por ende aumente también este volumen sistólico. No, ya él no se contrae tantas veces ni se relaja y por ende ya no expulsa tanta sangre. Si ambas cosas disminuyen, por ende lo que decimos es que el gasto cardíaco disminuye. Lo que tenemos que entender es que aquí estamos noqueando al cerebro. Si noqueamos al cerebro, todo se descontrola y deja de bretear y por ende todo disminuye. ¿Qué tal hasta ahí? Sí, Sí, está ahí todo bien, tiene más sentido por qué se comportan así los gráficos. ok. Ahora, vamos a entender el remifentanil. ¿Qué es el remifentanil? Bueno, el remifentanil como tal es un analgésico. A un analgésico significa que deja de sentir eh, como cierto dolor. Ajá. Entonces, em, ok, entonces, uy, se me cayó la lapicito, perdón. Entonces, ¿qué hace el remifentanil? El remifentanil lo que va a hacer es que él quita dolor. Porque tienen que entender que aquí yo estoy con el propofol, estoy durmiendo al paciente. Pero yo no sé si ustedes han visto esas pelis donde duermen al paciente, pero igual el paciente siente todo. Porque algo es noquear al paciente y algo es que deje de sentir el cuerpo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, con el propofol, yo dormí al paciente, pero necesito ponerle remifentanil, porque él podrá estar noqueado y no podrá reaccionar ni levantar una mano, pero él durante la operación podrá sentir cuando yo le estoy pasando el cuchillo si yo no le estoy poniendo remifentanil. No sé si alguna vez han escuchado esos casos donde el paciente está dormido, pero sintió como todo, cómo le metían los cuchillos y todo y le abrían el cuerpo. ¿No han escuchado esos casos? Sí, Ajá. sí, no, investigando para este proyecto también, digamos, había visto unos que causan como ya traumas así graves Ujú. psicológicos, porque claro, Sí, exacto. Entonces, por eso hay que ir controlando las cosas, porque con el propofol yo lo dormí y noquea el cerebro, pero igual de cierta forma el cuerpo está sintiendo dolor. Las partes donde se está haciendo todo están sintiendo dolor y de alguna forma, pese a sentir como es un dolor muy grande, pese a que yo al inicio dormía el cerebro, igual una parte del cerebro se activa porque es tanto el dolor que por eso es que a pesar de que yo lo dormí y no le puse remifentanil, él va a sentir dolor. Pero como el cuerpo está noqueado, entonces él está traumado, digamos, porque está sintiendo todo. Entonces, aquí lo dormí, pero con el remifentanil le voy a quitar toda sensación, o sea, lo voy a dormir, ¿ok? Va a dejar de sentir como tal dolor. Ahora, ¿por qué el remifentanil causa cierto
adormecimiento, se podría decir, cómo hace que yo quite dolor. Bueno, tenemos que entender que nosotros en el cuerpo normalmente tenemos este receptor. Es un receptor que es un receptor de opioides. Nosotros normalmente tenemos digamos, el receptor de opioides se llama receptor de opioides porque le encanta recibir opioides. O sea, la gente no se puso muy creativa con esto, por eso es que este se llama receptor GABA porque recibe moléculas GABA y este se llama receptor de opioides porque le encanta recibir normalmente opioides. Tenemos que entender que el cuerpo usualmente tiene opioides naturales. Por eso a veces a usted algo le puede doler un poquito y al ratito se le quita. No solo eso, a veces si usted siente un dolor y al ratito usted no se tomó nada, pero dejó de dolerle, es porque el cuerpo libera opioides. Tiene opioides naturales que te ayudan a que si tienes un dolor no muy grave, él te ayuda a relajarte. Ya vamos a ver cómo funcionan estos opioides y como tal. Pero lo que quiero que entiendan es que el remifentanil como tal él va a, de cierta forma, a ayudar o va a ser como una copia del opioide. O sea, trata de parecerse, vámonos aquí, el opioide natural es, o sea, el remifentanil trata de parecerse al opioide, ¿está bien? Quiero que entiendan que es, o sea, si el opioide era anaranjado, así, él puede ser tal vez un anaranjado un poquito más claro, ¿ven? Pero se parecen. Sí, tratan como de ser como esos gemelos que se supone que son gemelos, pero hay ciertas partes que no se parecen, pero sí tienen como un aire. Bueno, ellos son como ese tipo de gemelos. Entonces, ¿qué va a hacer el remifentanil como tal? Bueno, entonces, tenemos que entender que hay aquí toda una super cascada que yo les podría hablar que digamos que después de este opioide, nada más quiero como que nada más para que me entiendan un toque, pero no hay que memorizarse. El opioide, o sea, ya ahorita hablamos del remifentanil. Quiero que entiendan qué es lo que pasa con este opioide. El opioide aquí tiene algo que se llama una proteína G, así se llama, proteína G. La proteína G existen como tres tipos. Una se llama proteína GI, que es de inactivación. ¿Ok? Entonces, yo vengo con el opioide usualmente natural, digamos, el que el cuerpo hizo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que usualmente pasa? Viene el opioide y ¡puf! Se une aquí. Cuando se une acá, viene y dice, uy, activaste proteína GI. Cuando él activa esta proteína GI, lo que hace es que hay toda una cascada con mucha habla donde dice que disminuye el AMP cíclico. Y la cosa es que después de este AMP cíclico, el AMP cíclico dentro de la célula, digamos, porque tiene aquí, digamos, una bolsita, dentro de la célula dice, o sea, todo canal de calcio, calcio es camas, cam, con una más, todo calcio, adiós, sálgase. O sea, él es un malote que el AMP cíclico dice, todo, todo potasio positivo, sálgase. Y lo que había de calcio, quédese adentro de esa bolsita. No salga. O sea, esta bolsita es como neutra, es como suiza. Por ende, aquí dentro de las células chiquitos, aquí no hay nada positivo. ¿Por qué? Porque todo lo que podía estar aquí positivo con calcio, con potasio, salió. Y aquí en esta bolsita que es suiza, no está interactuando con todo el líquido que hay dentro de esta célula. Sí me doy a entender entonces que cuando yo tengo un receptor, activa GI, por ende entonces genera que el AMP cíclico disminuya y al hacer esto, entonces va a causar que todo efecto, todo algo que estaba aquí sumamente positivo en formato de potasio salga, ¿ok? Y todo lo que pudo de calcio haber salido acá y interactuar con toda esta gran célula, no salió, se quedó aquí encerradita en esta bolsita. ¿Qué está pasando aquí, chiquillos? Si yo estoy sacando potasio y estoy dejando encerrado este calcio, aquí, ¿cómo creen que está en toda esta célula? No, vea que yo tengo aquí una célula.
yo estoy sacando todo potasio, adiós. Y aquí había una bolsita que podía tener calcio. Yo le estoy diciendo quédese en esa bolsita. Por ende, aquí en todo este líquido, ¿cómo podría estar? Positivo, negativo. Negativo. Va a estar negativo. ¿Por qué? Porque estoy sacando que el potasio. Ujú. ¿Sí me voy a entender, Dilis? Ok, vea, yo estoy sacando todo el potasio. Ya lo positivo quedó afuera y lo positivo, lo poco positivo que había quedó en esta bolsita. Por ende, ¿qué es lo único que puede existir dentro de este líquido? Lo único que va a existir dentro de este líquido, aquí, es cargas que negativas, chiquillos. Entonces, quiero que entiendan que cuando un opioide ingresa, activa GI, disminuye AMP cíclico y como este AMP cíclico disminuyó, todo lo positivo lo saqué fuera de la célula y lo poquito que había de reservas positivas se quedaron encerradas. Por ende, la célula dentro solo queda que cargas negativas. ¿Sí me voy a entender qué está pasando? Sí, Entonces, quedamos con que cuando yo hago todo esto, aquí cómo queda súper negativo, ¿cierto? La célula por dentro. ¿Qué pasaba cuando era negativo todo dentro de la célula? ¿Pasaba o no pasaba información? ¿Qué le gusta al cuerpo? ¿Lo positivo o lo negativo? Vean aquí, recordemos esto. Recordemos esto, chiquillos. La información pasa cuando la célula es positiva. positiva. Sí. Por eso es que aquí cuando metíamos cloruro, la célula era negativa, por ende no pasaba información. Entonces, a la célula le gustan las moléculas positivas. Si la molécula es positiva, pasa la información. Si la molécula, por ende, si no es gallo y gallina, entonces si la molécula es negativa, no va a pasar información. Entonces, vean que cuando un opioide se mete, causa que todo lo positivo salga y lo poquito que había de reservas acá, reservas de positivo, que se queden atrapadas, la célula es negativa. Por ende, si la célula es negativa, ¿pasa o no la información? No, si es negativa, no debería pasar la información. Ajá, exacto, ¿verdad? Si es negativa, no pasa. Entonces, vean que cuando yo paso un opioide, digamos que aquí viene y dicen, uy, siento mucho dolor, chiquillos. Viene el dolor viene y dice, uy, me duele, me duele. Pues me duele, me duele, me duele y entro aquí a esta neurona para que entonces saque estos polvitos y cuando saca estos neurotransmisores, venga y siga pasando dolor y diga, uy, me duele. Y así vaya como de una neurona a otra diciendo que le duele. Pero, ¿qué está pasando aquí, chiquillos? Cuando viene el opioide, está bloqueando esto. Porque véanlo así, una vez más, el opioide viene, genera activación de la proteína GI, disminuye la AMP cíclico, por ende, todo cosa positiva la boté, estamos botando lo positivo y todo lo que tal vez había en alguna carterita con plata extra, o sea, con cositas positivas, se quedó encerrado. O sea, esta célula está súper negativa. Entonces, si alguien viene y te dice, uy, 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 me duele, vean, siento mucho dolor, ¿usted cree que de aquí va a pasar a esta otra molécula? O sea, viene la Ay, información sí. y dice, me duele, me duele. ¿Ustedes creen que de esta molécula, de esta célula pasa a otra molécula? No, ¿verdad? Porque ya como está Como hiperpolarizada está, era, ya no ah, pasa. ajá, como está hiperpolarizada, o sea, como está muy negativa, la información no está pasando. O sea, una vez que viene aquí, por más que él venga y diga, uy, chiquillos, me duele demasiado,
él está negativa, o sea, esta molécula, esta célula está sumamente indispuesta para tirar estos neurotransmisores y decir, siga pasando la información de que a esta persona le duele. Mentira, esto ya no va a pasar porque como está negativa, ya ella se indispone. Si ella estuviera positiva, viene el dolor y dice, uy, me duele. Entonces, como ella es positiva, va a decir, uy, claro, voy a botar estas pelotitas que se llaman neurotransmisores y va a seguir pasando la información de que le duele. Pero como el opioide es tan malo que dijo, saquemos todo lo positivo y todo lo que yo tenía de reservas aquí de dinero, en este caso de cosas positivas, quédense guardadas, imagínense, yo le estoy quitando es como las emociones. Esta es una célula que yo le estoy quitando todas las emociones positivas y todo lo positivo que pudo haber quedado se quedó guardado. Entonces, esta célula se vuelve que gruñona, se vuelve negativa. Por ende, aunque venga la información de que, uy, me duele, él no va a botar esos neurotransmisores para que siga pasando la información. ¿Me doy a entender ahí un poquito? Sí, Sí, sí podemos entender un poquito el por qué, aunque venga el dolor, o sea, la información diciendo que le duele y llegue aquí, no va a pasar aquí, ¿verdad? Porque él está hiperpolarizado, o sea, está negativa. Si está negativa, la información no pasa. Lo mismo va a ser el remifentanil. El remifentanil es una molécula que se parece al opioide, pero es que los opioides naturales son muy poquitos, chiquillos. En realidad, en nuestro cuerpo, un opioide natural es muy poquito. Entonces, si usted está en una operación, mentira que el opioide natural va a alcanzar suficiente para aguantar una cirugía de 3 horas. O sea, el cuerpo no produce tantos opioides negativos para hacer fingir que no te duele. Entonces, qué hizo el humano? Creó el remifentanil. Con el remifentanil, como que copia lo que hace el opioide. Es una molécula gemela que engaña al cuerpo y dice, uy, mire, yo también soy opioide. Entonces, en vez de esta molécula, digamos, de este opioide natural, él va a venir y se va a colar aquí. Entonces, imagínense una operación de 3, 4 horas, chiquillos. Es demasiado. Entonces, usted tiene que estar creando moléculas gemelas a un opioide natural. Pero usted le va a llamar remifentanil. Entonces, esta pelotita, o sea, el ser humano creó otra pelotita para que cada cierto tiempo esté entrando aquí y que por 3 horas esta información no avance. Sí me doy a entender ahí un toquecito, que el remifentanil es como una copia del opioide. sí, Ok, por ende, entonces el remifentanil va a ser lo mismo que ahorita les expliqué. Viene el remifentanil, uy, se coloca aquí, activa la proteína GI, que I viene de inactivación, o sea, va a inactivar todo lo que existe acá en esta célula. O sea, es un ser malvado que va a decir, saquemos todo lo ser positivo, o sea, todo el potasio, sáquelo. Sáquelo todo lo positivo que pudo haber habido en esta molécula, sáquelo. Sáquelo en todo, listo. Y lo que había en mis bolsitas de reservas de cosas positivas, déjelas guardadas. Entonces estoy, chiquillos, guardando lo poquito que me queda de positivo y sacando otras reservas positivas que tengo. Entonces, cuando viene el remifentanil, ¿qué va a hacer? Que también la molécula sea que negativa, porque está sacando lo positivo y lo poquito que queda de positivo lo deja guardado. Entonces, si entendemos que la neurona se vuelve negativa con el remifentanil, ¿ok? Entonces, como la neurona está negativa, cuando venga la señal de, uy, me está doliendo, que me estás acuchillando, que me está sacando el corazón, la neurona como tal no va, es que él va a venir y va a pasar la información. ¿Cómo va a pasar la información? Porque la información pasa a través de un cambio de despolarización de la membrana. Es que estas son cosas muy técnicas, pero la cosa es que la información va pasando cuando esta membrana se va haciendo positiva. Entonces imagínense que la información viene así.
Positivo por toda la membrana. Positivo, positivo, positivo. Normalmente positiva, positiva, positiva. Cuando la información normalmente viene así súper positiva, aquí hay unos receptores que entonces dicen, uy, la membrana está súper positiva. O sea, está pasando que información de que le duele, ¿cierto? Cuando la membrana se hace súper positiva, libera esto que yo les dije que eran neurotransmisores, que estos neurotransmisores son casualmente ¿qué? Positivos, que cuando vienen aquí hacen que esta neurona se vuelva otra vez positiva y así es como la información del dolor avanza, o sea, con puras cosas positivas. Entonces, imagínense que aquí viene la señal del dolor y me está diciendo, chiquillos, me están acuchillando en media operación, pero la información viene aquí positiva, 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 y que se topa con una neurona que está, ¿cómo está la neurona? Con el remifentanilo. Exacto, está negativa. Por ende, si yo venía aquí diciendo, chiquillos, me duele, me duele, me duele, me duele, llegó a lo negativo y ustedes creen que aquí va a pasar otra vez cosas positivas. No, llegó a una neurona que está negativa. Por ende, entonces, la información de que me duele nunca va a pasar. Si la información no pasa, eso implica que nunca va a llegar al cerebro información de que a ti te están acuchillando. Me doy a entender por qué el remifentanil genera esa sensación de que quita el dolor. No lo quita, o sea, técnicamente, chiquillos, no quita el dolor, sino que elimina el paso de la información hacia el cerebro de que te está doliendo, pero realmente tu cuerpo, tus células lo están sintiendo, solo que su cerebro no lo puede detectar porque hicimos que ese puente que pasaba las cosas positivas se detuviera ante un ente negativo y por ende ya no, la información no pasa. Me doy a entender un poquito con esto. Sí, pero entonces vean que tanto el propofol como el remifentanil lo que hacen es que la célula la causan, la hacen que la sea negativa. Negativa, Ajá. El propofol era porque metíamos cloro, que era negativo, y en este es porque aquí estamos sacando el el, potasio. ajá, el potasio, estamos quitando, eliminando todo estamos sacando todo lo bueno. Y por ende aquí abajo, aquí en la célula queda solo lo malo. Pero vean que en ambas informaciones la célula queda negativa. Una es porque metemos negativo y la otra es porque estamos sacando lo positivo y por ende aquí lo único que me queda es el negativo. Entonces, como esto queda negativo, la información nunca va a pasar. ¿Ok? Entonces, aquí otra vez estamos bloqueando el paso de la información. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por qué es que en esta gráfica lo vemos de esta forma. Entonces, ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Uy, uy. Entonces, ¿por qué es que vemos que el remifentanil, por ejemplo, disminuye el índice bispectral? Entonces, recuerden que el índice bispectral es qué tan consciente estoy, ¿cierto? Entonces, disculpen la tos. Entonces, chiquillos, yo con el remifentanil estoy bloqueando toda información. La información no está pasando. Entonces, ¿ustedes creen que la conciencia de que me duele está activa? ¿Creen que me está doliendo? ¿Creen que yo estoy consciente de que me está doliendo? Mm, no, si está negativo, no. No, exacto, como está negativo, yo estoy, o sea, como todo está negativo, yo no estoy consciente de que me está doliendo. Por ende es que, por eso es que el índice bispectral está disminuyendo, porque yo no estoy consciente de que me está doliendo. No consciente de que me duele. Por eso es que el índice bispectral disminuye, porque no estás consciente de que te está doliendo. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando el paso de información.
Sí me doy a entender por qué el índice bispectral disminuye, porque estamos bloqueando todo. Entonces su cerebro ni se da cuenta que te duele, por eso el nivel de conciencia disminuye, porque no estás consciente de que te duele. ¿Por qué? Porque bloqueamos todo paso de información. No sé qué tal, si me vas entendiendo por qué el índice bispectral disminuyó. Sí, sí, muchas gracias. Sí, Ok, estaba entendiendo. ok, ok. Ahora, chiquillos, si, digamos, vamos a ver, eso fue el índice bispectral. Ahora, ¿por qué, chiquillos, la presión arterial también disminuye? Pues va pasando lo mismo. Yo ya estoy tras de que aquí lo dormí y aquí dejo de sentir. O sea, es como que estamos bloqueando otra vez todo. Estoy neutralizando el cuerpo. Si estoy neutralizándolo, ya no ejerce presión sobre las venitas, ¿verdad? Entonces, por ende, es que la presión arterial disminuye, porque estoy inhibiendo lo que se le llama como hay una inhibición simpática central, es lo que le llamamos así, pero básicamente disminuye porque estamos, a ver, el sistema está activo, le encanta estar activo cuando está en su sistema, en un estado simpático, así se le llama cuando está activo. Entonces, cuando usted está en un estado simpático, significa que su cuerpo está activo, quiere correr, quiere hacer un montón de cosas. Pero yo con el remifentanil lo estoy durmiendo, le estoy quitando dolor, te estoy diciendo relájate, aquí no está pasando nada. Si yo te quito el dolor, entonces su cuerpo ni se da cuenta que usted está en modo alerta. Entonces quiero que entiendan que el estar alerta es igual a estar en un estado simpático, ¿ok? Entonces, alerta es cuando usted de repente se quemó, tocó la estufa caliente. Cuando usted toca la estufa caliente, su cuerpo se pone en alerta y activa el sistema simpático que hace que usted quita la mano por muchos otros receptores. Pero entonces vean que yo le estoy diciendo, chiquillos, vea, yo te estoy poniendo remifentanil, a ti no te están acuchillando, o sea, usted no deben sentir nada, o sea, estoy que quitando todo sentido de alerta de que te está doliendo. Si yo te estoy quitando el dolor, te estoy quitando la alerta de que, papi, o sea, te están cuchillando. Ya el cuerpo te está diciendo, aquí no está pasando nada. Aquí nadie te está acuchillando, por ende, quité esa señal de alerta. Si yo estoy quitando esa señal de alerta, quité ese estado simpático. ¿Qué significa? Ya no esté alerta, sino que esté relajado. ¿Ok? Entonces, como él está relajado, para que usted está poniendo presión sobre esas venas, relájese. Entonces ya, usted ya no tiene por qué estar ejerciendo una presión de 3, aquí no está pasando nada, ¿cuál operación? No, 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 relájese. Entonces, por ende, ya no se va a ejercer la misma presión. Por eso es que la presión arterial disminuye, porque aquí usted no está doliéndole nada, esté tranquilo. ¿Sí me doy a entender? A veces es un poco raro entender por qué pasan esas cosas, pero es que tendría que explicarles como muchas cosas detrás. Pero sí me doy como a entender por muy encimita lo que está pasando, ¿ok? Ahora, ok, lo que a veces no se nos hace complicado entender es porque si yo aquí estaba relajando todo, ¿se acuerdan? Arriba estaba relajando la presión arterial, por ende el gasto cardíaco también relájese. Pero es que con el remifentanil, o sea, cada medicamento es un mundo. Y en este caso, el remifentanil, aquí, cuando baja la presión, porque lo estoy diciendo, o sea, relájate, no tenés por qué estar en alerta, disminuye esa presión. Hay momentos donde el cuerpo dice,
¿qué está pasando? Porque estás disminuyendo esa presión, nos vamos a morir, o sea, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Como un sistema de backup, digamos, como para evitar que usted se muera porque estás bajando la presión arterial, genera algo que se llama una activación vasoreceptora. Eso implica que entonces yo te estoy diciendo, ay, pasa, relaja este vaso. Eso significa que no pasa la misma cantidad de sangre. Y su corazón dice, suave, ¿qué estás haciendo, arterias? O sea, ¿qué te está pasando? Nos vamos, estás, como estás relajando, ya no pasa la misma presión de sangre. Nos vamos a morir. Entonces, lo que hace el cuerpo es que activa un sistema vasoreceptor que hace, nos estamos muriendo porque estás bajando toda la presión. Más bien, active el gasto cardíaco porque si estás vasodilatando, o sea, estoy haciendo la manguera más grande, significa que tengo que poner a este corazón a bretear para que expulse más sangre. Entonces, nada más quiero que entiendan que en este caso, el remifentanil, cuando relaja la presión, o sea, cuando relaja las arterias, hace que entonces la arteria sea más grande. Por ende, si yo pasaba aquí normalmente con una, aquí digamos, con este tipo de arteria, perfectamente pasaba 5 litros, ¿verdad? En una manguerita como normal. Imagínense si yo hago una manguera más grande. ¿Ustedes creen que los 5 litros van a ir a la misma velocidad? ¿Qué creen ustedes? Si yo estoy haciendo una manguera más grande, pero estoy pasando el mismo volumen. Ok. Voy, ¿cómo fue? Si está pasando, ok, se está haciendo la manguera más grande, pero Ajá, yo, me perdí un digamos que poco. usted Ajá, está regando el patio y usted en el patio pasan 5 litros por minuto, digámosle así. ok. Pero ¿qué pasa si yo cambié esa manguera y sigo pasando esa manguera y la hago más grande, esa manguera? Pero sigo pasando esos mismos 5 litros por minuto. ¿Usted cree que el chorro va a disminuir o se va a mantener igual? ¿Qué cree usted que pasaría? Uy, Bueno, te vamos a ver explico. si la... Ah, Lo, ok. lo que pasaría realmente es que el chorro como que se va a hacer como más flojo, porque todos esos 5 litros, ¿ves? Entraban en esta manguera. Entonces el líquido pasaba así regular. Ok, o sea, el caudal es el mismo, pero el volumen cambia. Ok, 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 ok. Ajá, el caudal en realidad es el que cambia, Ah, ok. porque vea, aquí estoy pasando el mismo volumen. Vean, los mismos 5 litros, pero vea que está sobrando campo aquí, entonces el caudal que se va a hacer más flojo. Claro, ok, ¿Sí ok, me doy a ok. entender esa partecilla, chiquillos? Claro, ahora sí. Ok, ok. Ok, entonces yo estoy vasodilatando, por ende el caudal, o sea, la cantidad de sangre que pasa se va a hacer como más floja. De aquí pasaban perfectamente estos 5 litros, pero acá no, aquí, ve, aquí está pasando, si pasan bien, pero tengo una manguera más grande, por ende la presión disminuye y el caudal disminuye. Pero entonces el cuerpo dice suave, vos estás vasodilatando y por ende la cantidad de sangre que está llegando a mi cuerpo está como más flojo. ¿Qué te pasa? O sea, nos vamos a morir. Entonces, con el remifentanil, el cuerpo hace como suave. ¿Qué estás haciendo? O sea, aquí es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que si la presión disminuye, el gasto cardíaco aumenta para compensar eso. Entonces, si aquí pasaban 5 mililitros con un gasto cardíaco normal, recuerden que el gasto cardíaco, es al revés, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que, si aquí la sangre está muy ñe, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Primero, aumentar las veces en que se llena y se expulsa. Y por ende, ¿qué tiene que aumentar, chiquillos? El volumen de expulsión. Entonces, ya no va a ser esta cantidad tan floja, sino va a ser esta cantidad de sangre. Se tiene que adaptar a la nueva manguera. Sí me estoy dando a entender, para que el caudal ya no sea flojo y más bien se expulse así normal. ¿Sí o muy volado?
Ahora sí, sí, ahora sí, gracias. Ok, entonces, véanlo así, como vasodilaté, porque relájese, chiquillo, usted no está sintiendo dolor, que esas venas se relajen. Entonces el caudal disminuyó. Como el caudal disminuyó, el cuerpo dice, suave, nos vamos a morir. Entonces el corazoncito tiene que bretear más, tiene que expulsar más cantidad de sangre y tiene que hacer una velocidad más rápida. Si esto aumenta y esto aumenta, por ende el gasto cardíaco aumenta. Por eso es que aquí vemos que esto se aumenta, básicamente para que el cuerpo no muera. ¿Sí me doy a entender en esa partecita? Ok. Ahora, di chiquillos, yo estaba aquí bloqueando todo. Recuerden que ya no sentimos dolor. ¿Por qué? Porque hicimos esto que negativo, ¿cierto, chiquillos? Ya el dolor no pasa. Si el dolor no pasa, estoy bloqueando, estoy haciendo un bloqueo neuromuscular. O sea, la parte del cerebro y el parte del músculo no se conectan. ¿Por qué? Porque hicimos la neurona negativa. Por ende, dice que el bloqueo neuromuscular cada vez disminuye, o sea, cada vez está más desconectado. ¿Sí me doy a entender ahí? Ok. Ahora, RAS, no me acuerdo ahorita qué era RAS. RAS dice que es la escala de agitación. Di, claro, chiquillos, si yo bloqueé que usted tenga dolor, ¿usted cree que usted va a estar así todo alerta, va a estar todo nervioso? ¿No? Si usted sabe que cuando te meten el cuchillo usted no va a sentir dolor como tal, entonces por eso es que el RAS también disminuye. El RAS es el nivel de agitación. Sorry, tengo que cambiar esto. RAS significa el nivel de agitación o sedación que usted tenga. Y chiquillos, estoy bloqueando todo sentido de que usted le vaya a dolerle. Si a usted ya no le duele, por ende su nivel de agitación, o mejor dicho, de sedación, el nivel de, o sea, usted va a tener una alta sedación y por ende su nivel de sedación va a disminuir. Entonces, por ende es que vemos que tanto el RAS como el bloqueo neuromuscular va a disminuir. ¿Sí me doy a entender ahí? ¿O estuvo muy así como wow? No sé, Dígame. no sé, yo sí entendí, yo creo que sí estás. El atracurium, lo que él es un fármaco que genera un bloqueo neuromuscular. Entonces, yo lo que le decía a Diana es que no le puedo explicar todo al detalle porque tendría que explicarle la fisiología del músculo. Pero lo que quiero que entienda es que para que un músculo se contraiga, yo necesito que haya calcio. ¿Sí? Ok, Para que se relaje, no debe haber calcio. ¿Ok? ok. Entonces, entonces, digamos, si el atracorium quiere bloquear el neurotransmisor que tiene que impedir la salida de calcio. ¿Me doy a entender ahí? Sí, 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 sí. Porque quiero bloquear, o sea, quiero que ya no funcione el músculo, entonces quiero que se relaje, Ujú. porque un músculo funciona más cuando se contrae. Entonces, el atracorium como tal, lo que hace es bloquear. Bloquear significa entonces que ya el músculo no funciona, entonces yo quiero relajarlo. Entonces, el atracorium lo que busca es bloquear el calcio. ¿Todavía está en inglés? ¿Tú también? Sí, okay. Solo que quedan minutos segundos, ahora tengo que abrir. Ahorita abrimos otra. Entonces, pero yo lo que necesito es que contextualicen es cómo yo libero calcio. Entonces, vuelvo otra vez, hago otro receptor. Entonces, el receptor, tenemos acá algo que se llama así. Nosotros, luego digamos, a mí me interesa una sustancia que es esta,
Estas sustancias le llamamos ACH, que se le llama acetil. Eso es lo que significa ACH. La ACH, sin entrar mucho en contexto, es que cuando él viene y se mete en el cajoncito, o sea, en el receptor, permite la liberación de calcio. Recordemos, si libera calcio, hay información y entonces el cuerpo, el músculo se va A tensar o a contraer, a ok. tensar, a contraer, exacto. Entonces, ¿cuál usted cree que sea la finalidad del atracorium? Impedir que se libere acetilcolina. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. El atracorium va a competir, o sea, él no va a causar que ellos mueran. O sea, él no va a impedir que la acetilcolina deje de existir. ¿Qué va a hacer? Él le va a decir, o sea, veamos acá, otra vez, tenemos el receptor y él, como vamos a meter un montón de atracorium, el atracorium es anaranjado. Entonces él va a impedir y le va a decir, sabe, aquí usted no va, yo me voy a meter. Los fármacos, entre mayor cantidad yo meta, puedan competir por la canasta en el cual se mete la pelotita. Entonces, si yo estoy metiendo mucho propofol, voy a empezar a competir con la acetilcolina y el atracorium, perdón, va a ganar. Entonces, donde debería haber una canasta para que se meta acetilcolina, en realidad va a haber atracorium. Él se llama, digamos, este tipo de mecanismo, él se llama como un medicamento antagonista. Ok. Voy otra vez para que no se pierda un toque. Entonces, vuelvo y repito. Lo que va a hacer es que, ¿usted ha escuchado la palabra antagonista? Ajá. Antagonista viene como de un villano, ¿verdad? Como de que causa el efecto opuesto a lo que debería. Entonces, el medicamento como tal se le conoce como antagonista competitivo. Esa es su clasificación. ¿Qué significa? Que si yo tengo un receptor y debería venir esta pelotita, va a venir y él, porque es en más cantidad, y va a venir y se va a pegar primero. O incluso hasta puede desechar la pelotita naranjada y meterse él. O sea, él es como el abusivo del colegio, el bravucón. Entonces eso es lo que hace el atracorium. Cuando usted mete mucho atracorium, impide que la acetilcolina se pegue. Ya no se va a pegar. Entonces, ¿qué está impidiendo? Que esta pelotita toque aquí. Si ya la acetilcolina, que era mi activador para que se libere calcio, ya no está, entonces técnicamente ya no hay liberación de De calcio, calcio, porque él ajá. bloquea que la acetilcolina se una. Claro. ¿Me voy dando a entender ahí? Sí, 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 sí. Ok, si yo sé que todo es como muy abrumador o muy nuevo, pero nada más necesito como que muy al aire entiendan qué es lo que pasa. Entonces, si yo meto mucho atracorium, lo que estoy impidiendo es que la acetilcolina se una y entonces por ende no hay liberación de calcio. Si no hay liberación de calcio, entonces el cuerpo se va. Relajar, ok. Por eso es que cuando nosotros nos aplicamos atracorium, ya el músculo no se mueve ya, porque estamos impidiendo que nuestra acetilcolina active el músculo.